Los vientos que corren por la superficie del Océano Pacífico se conocen como vientos alisios. Soplan de este a oeste y así van alejando de Sudamérica las aguas de la superficie oceánica en dirección hacia Indonesia y Australia. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta. El resultado es un sistema de circulación de aire. El Océano Pacífico absorbe una cantidad enorme de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie oceánica y las aguas templadas son desplazadas hacia el oeste por los vientos alisios. Esas aguas más calientes se acumulan cerca de la costa de Indonesia y el norte de Australia, y es aquí donde el aire cálido y húmedo se eleva y forma nubes de lluvia. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso, mientras países como Perú o Ecuador permanecen secos y con temperaturas frías, Indonesia y el norte de Australia reciben calor y lluvias que determinan su clima tropical. Pero el fenómeno conocido como el Niño puede cambiar esto radicalmente. El Niño empieza con una fuerte caída en la fuerza de los vientos alisios que corren por la superficie del océano, y entonces el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y por tanto empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. Mientras, en las costas de Indonesia y el norte de Australia, la temperatura de las aguas ha bajado, dando paso a un clima más frío y seco o incluso sequía. El fenómeno del Niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Pero hay otro fenómeno que también puede cambiar drásticamente el clima. Se conoce como la Niña. La Niña hace que los vientos alisios soplen con una fuerza mucho mayor. Una masa de agua mucho más grande es desplazada hacia el oeste y por tanto hay una acumulación mayor de agua caliente en las costas de Indonesia y norte de Australia. Esto resulta en una mayor cantidad y frecuencia de precipitaciones. En contraste, Perú y Ecuador experimentan un clima mucho más seco o incluso sequía. No se sabe con precisión qué es lo que desencadena el fenómeno del Niño y la Niña. Se cree que forman parte de ciclos climáticos, pero hay evidencia que demuestra que están ocurriendo con mayor frecuencia. De todos los fenómenos naturales de largo periodo, es decir, aquellos que ocurren con un cierto intervalo temporal, ninguno ha alcanzado la trascendencia que ha obtenido el Niño. Casi todo el planeta ha oído hablar del Niño, pero pocos consiguen entender qué supone realmente este fenómeno meteorológico, tan misterioso como problemático para el ser humano. Errático como pocos fenómenos en el mundo, el Niño no tiene un patrón perfectamente definido en el tiempo, y a pesar de que está claro que es un proceso cíclico, no se ajusta a una escala temporal concreta, y así puede variar varios años en sus intervalos de aparición. El Niño es mucho más que un mero fenómeno meteorológico y se ve muy marcado por el funcionamiento de uno de los motores climáticos fundamentales del planeta, que no es otro que el de las gigantescas y trascendentales corrientes oceánicas. Para poder comprender el Niño nos vamos a mover en sus orígenes en la zona intertropical cercana al Ecuador. Allí, en un momento determinado, las corrientes marinas de la zona cambian su patrón habitual. Este cambio hace que las aguas cálidas que se sitúan justo al norte del Ecuador se superpongan a las aguas más frías que se encuentran en el sector del sur, y son la principal característica de la corriente de Humboldt. El mero hecho de que se produzca este cambio provoca una reacción en cadena de consecuencias generalmente dramáticas, no solo a escala regional, sino que poco a poco se empieza a comprender la dimensión global del problema.
América del Sur es una de las regiones más afectadas, y en particular su vertiente del Pacífico, donde suelen registrarse lluvias torrenciales que causan estragos en muchos países y que dejan generalmente balances dramáticos en daños. Pero no solo América del Sur se ve afectada, aunque no hay una localización geográfica específica. Con cada aparición del Niño, el sudeste asiático sufre también un enfriamiento del océano, la aparición de altas presiones muy persistentes y por tanto escasez de lluvia. Este motivo podría explicar la aparición de terribles incendios forestales en países como Indonesia o Australia, y también la sequía y pérdida de cultivos en esta parte del planeta. También se cree que el Niño provoca cambios en el resto del planeta, siendo las más destacables los que se producen en la circulación atmosférica, con los consiguientes cambios en el régimen de precipitación de muchos países o el cambio de la temperatura oceánica. Los miles de científicos que trabajan en este campo han declarado ya que este año el Niño se ha formado en el Pacífico y que por tanto toca ahora estar muy atentos a los efectos que a nivel global puede tener este fenómeno. Nombrado así en honor a la figura de Jesús por los pescadores de la zona del Ecuador, que observaban un calentamiento del agua y la huida de bancos de peces durante la época navideña, el Niño se convierte un año más en motivo de preocupación para millones de personas. Solo queda esperar y ver qué deparará en esta ocasión. Lorena, del fenómeno del Niño, la situación en Colombia a propósito de la sequía tan compleja, pero no afecta solamente a Colombia, afecta a toda la región. Eso es correcto, afecta a la región y ha dejado cuantiosas pérdidas, a razón por la cual también se han visto afectados millones de personas que viven en esta zona. Las graves inundaciones y crecidas en los ríos, como consecuencia del fenómeno meteorológico El Niño, han dejado al menos 200.000 personas fuera de sus hogares en varios países del Cono Sur. En Argentina, casi 20.000 personas han sido evacuadas tras las incesantes precipitaciones al noreste de la nación. Por su parte, en Uruguay los funcionarios han declarado que han sido afectadas unas 23.000 personas por la subida de los ríos. El más afectado hasta el momento es Paraguay, con unas 130.000 personas desplazadas y 4 muertes debido a que las lluvias triplicaron el promedio mensual normal. En el sur de Brasil fueron evacuadas casi 2.000 familias de 40 municipios como consecuencia de la crecida de los ríos Uruguay y Guaivá. Además de las lluvias alrededor del Pacífico, hacia el Caribe el Niño desató una fuerte sequía. En este caso, el noreste de Brasil registró unos 235.000 incendios forestales en 2015, 27.5% más que en 2014. En Colombia, se ha declarado alerta roja tras la dramática reducción de los niveles en los ríos del Magdaleno y el Cauca, lo que ha traído como consecuencia que más de la quinta parte de los 1.102 municipios enfrenten racionamiento de agua y, según declaraciones oficiales, riesgo de racionamiento energético. Asimismo, en Venezuela, el gobierno informó que se mantendrá racionamiento programado de agua durante el 2016 para garantizar las reservas en los embalses. Además, informó que el país sufrirá un incremento de la temperatura. Se espera que el fenómeno El Niño tenga un segundo pico entre julio, agosto y septiembre, han informado fuentes meteorológicas, quienes además indicaron que este fenómeno superará al Niño de 1997-1998, considerado hasta la fecha el más intenso de la historia.